Good afternoon. My name is Maria Jose Julio Sanchez. I have 20 years old. I live in the Banco Magdalena. I am studying a degree in pedagogy in the UNAD. A continuación, les voy a explicar el ejercicio 1 de pensamiento lógico matemático, método para probar la validez de argumento. Ejercicio 1, proporción y tabla de verdad. En este caso yo escogí la letra D. P, el cambio climático tiene impacto negativo en los ecosistemas. La Q, las actividades humanas contribuyen al cambio climático. Y R, la educación es un factor esencial contra la crisis climática. Nos dan el lenguaje simbólico y nos pide escribir la proporción compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Tenemos la fórmula y acá tenemos lo que significa los conectores. Este que significa sí, entonces, que es condicional. Y también tenemos la I, que es una conjunción. Nos pide escribir la proporción compuesta del lenguaje simbólico a un lenguaje natural, es decir, si el cambio climático tiene impactos negativos en los ecosistemas, entonces las actividades humanas no contribuyen al cambio climático. Y ponemos esta I, y si la educación es un factor esencial contra la crisis climática, entonces las actividades humanas contribuyen al cambio climático. Ese es el primer punto que nos pide. Segundo punto, nos pide generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje. Como tenemos 3 letras, una, la P, 2 R y 3 Q. Esta Q no se mete porque ya tenemos una Q positiva. Entonces sería 1, 2 y 3, que sería P, R y Q. Sería 2 elevado a la 3, que da 8. Ese 8 lo utilizamos en las casillas que van debajo de cada letra. La P tiene 8 casillas, la Q 8, la R 8 y así sucesivamente. ¿Cómo las llenamos? Dice que la primera letra se llena la mitad verdadera y la mitad falsa. La segunda casilla se llena de la mitad verdadera de la primera y la mitad falsa de la primera. Serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. La R se llenaría la mitad de la primera, que sería verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Esta, la negativa, si en la Q positiva va verdadera, en la negativa va a ser falsa. Si en la primera es verdadera, en la negativa va a ser falsa. Si es falsa, lo negativo va a ser verdadera. Y así sucesivamente hasta llegar la casilla. Vamos con esta fórmula que está aquí, que es la siguiente casilla. Se llena de la siguiente manera. Como nos están pidiendo de P, aquí tenemos a P, que es la primera. P va hacia la negativa. Bueno, entonces sería, si P tiene verdadera y Q tiene falsa, se llenaría con una falsa, que aquí la tenemos. Si P es verdadera y la negación es
falsa es una falsa. Si es una verdadera y la negación una verdadera, entonces la fórmula que sigue va a ser verdadera y así sucesivamente. La siguiente casilla, que sería R y Q. R está aquí y Q está acá. Entonces sería de la R, si todas dos son verdaderas, si todas dos son verdaderas, acá vendría siendo verdadera. Si la R es falsa y la Q es verdadera, vendría siendo verdadera. Si la R es verdadera y la Q es falsa, entonces vendría siendo falsa y así sucesivamente hasta llenar la casilla. Para llenar esta, se dice que de la primera fórmula que es esta, más esta, entonces sería, si es falsa y verdadera, sería falsa. Si es falsa y verdadera, sería falsa. Si es verdadera y falsa, sería falsa. Solamente aquí va a ser verdadera si ambas son verdaderas, pues como lo vemos aquí. Si ambas son verdaderas, si la primera fórmula es verdadera y la segunda también, entonces va a ser verdadera. Es la única fórmula que hay para que ellas queden verdaderas y así sucesivamente. También nos piden generar la tabla de verdad a través del simulador lógica o NAT. Entonces nos vamos a Google para simulador lógico de la UNAT. Simulador lógico de la UNAT. Le damos ahí, clic, y nos va a llegar al simulador lógico de la UNAT. Como vemos, ahí está. Entonces lo que hacemos es llenar, la mía es paréntesis, P, entonces la negación, Q, cerramos paréntesis, y, ¿dónde está la I? Y abrimos paréntesis, R, entonces, Q, y cerramos paréntesis. Y le damos en generar tabla. Y ahí nos sale generador de tabla, que lo tenemos aquí. Simulador lógica, tabla de la UNAT. Esta es mi explicación del primer ejercicio. Gracias.